Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos en un nuevo programa A la Luz de la Verdad. Cada sábado le acompañamos y llegamos hasta sus hogares con algún tema interesante extraído de las Sagradas Escrituras. Aprovechamos también de hacerle una invitación para que usted visite la página web www.idnp.cl, donde se encontrará usted con interesantes temas y podrá leerlos, estudiarlos y además también podrá hacer las preguntas sobre algunas dudas que contengan ellos. En esta tarde, en este programa especial, nos acompaña, como es la costumbre, nuestro pastor Francisco Ulloa. Bienvenido, pastor. Amén. Doy gracias a Dios, estimados hermanos, por estar nuevamente en este lugar y tener la oportunidad de divulgar un poco la palabra de Dios. Aunque tenemos un compromiso hoy día de responder algunas preguntas, eso va a ser. Exactamente. Entonces, esperamos que estas dudas ayuden, son preguntas que nos llegan de repente y que surgen también a través de la conversación, que puedan ser útiles para su vida espiritual. Cierto, Padre les bendiga. También forma parte de nuestro panel nuestro hermano Ariel Busto. Bienvenido, hermano Ariel. Gracias, estimada hermana. Ojalá que hayan tenido una buena semana. Gracias porque nos reencontramos otro sábado más al análisis de la palabra de Dios, esperando que todo lo que podamos hablar hoy sea de grato provecho para cada uno de nosotros. Bien, y como lo decía nuestro pastor, se acordaba de la promesa que nos hizo. Hay muchas preguntas respecto del programa anterior que es referido a la ley de Dios. Antes de entrar en estas preguntas, les invitamos a escuchar una hermosa alabanza. Amén. Pueblo en gratitud venid, canto de ciega entonad, todo el fruto a salvo está, del invierno la estación. Dios nuestro Creador provee lo que hemos menester, al templo de Dios venid, canto de ciega entonad, de los campos plenitud, los sembrados dan a luz, frutos en gran variedad, que el verano maduró y en la tierra esparció. Primavera y los rocios, la lluvia otoñal, canto de ciega entonad. Esto debemos a Dios, fuente de gran bendición, votos y grata canción, nuestro ser elevará. Pueblo en gratitud venid, canto de ciega entonad, al templo presto acudid, de ciega canción cantar. Ya estamos de vuelta entonces para iniciar esta conversación respecto de este interesante tema que nos trajo nuestro pastor la semana pasada respecto de la ley.
Yo aquí debo confesar que tengo una deformación. Yo soy profesora de profesión. Por tanto, hay algunas cosas que yo creo que pudieran no haber quedado claras a la teleaudiencia respecto de todo lo que se habló el sábado pasado. Por ejemplo, usted mencionó que la ley ha existido desde siempre, ¿cierto? Y mencionó algunos de aquellos periodos. ¿Podríamos nosotros resumirle a nuestros televidentes cuáles son esos, de forma breve, síntesis, cuáles son esos 3 periodos y de dónde hasta dónde abarca cada uno de ellos? Ya. Nuestro pastor mencionaba, expresó principalmente en el primer periodo de los primogénitos, que abarca desde Adán hasta Abraham precisamente. La ley en ese momento no estaba escrita. La ley fue, como todos sabemos, fue presentada y escrita en el monte Sinaí. Pero también él dio argumentos sólidos acerca de la situación de Caín, y la situación del diluvio también habló principalmente. Ahí también en el libro del Génesis aparece la situación de los animales limpios y inmundos. Entonces ahí vemos que la ley estaba, con esos elementos, como lo hemos dicho tantas veces, la ley estaba presente en ese periodo. Después de Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, llamada en el libro de los Hechos la congregación del desierto, marca el pacto de la circuncisión. Entra un pueblo, Dios conforma a través de Abraham una nación. Esta nación iba a ser el modelo para todos los pueblos obviamente que existían hasta ese momento. La marca en el fondo obviamente era la circuncisión. Esta era la congregación del desierto, y después ya desde nuestro Señor Jesucristo en adelante nace la iglesia del nuevo pacto. La iglesia del desierto primordialmente, como él lo explicaba también en el programa anterior, estaba compuesta a través de 2 fases. Tenía esta ley orgánica que llamamos nosotros, que está constituida por las citaciones principalmente de cuando Dios nos llamaba y nos llama todavía precisamente a reunirlo, y qué elementos eran los que se debían presentar para poder guardar esta ley. Él también argumentó acerca de esta congregación del desierto, que para la expiación de los pecados hay que presentar un animal precisamente para poder hacerlo. Esto queda el sacerdocio levítico, el templo queda todo fuera desde el momento desde nuestro Señor Jesucristo en adelante, que este es el tercer periodo de la ley, en el cual ya la ley orgánica queda presente hasta estos tiempos, que es Levítico 23, donde Dios nos cita principalmente, y en el fondo queda, como planteaba anteriormente, todo esto ya lo que podríamos decir que abolido por la cruz, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los 3 periodos que marcan. Una salvedad: cuando tú hablas de la congregación del desierto, tenemos ahí como una figura primordial a Abraham y todo lo que tenía que ver con la ordenanza, cómo está distribuida esta... ¿Y cuándo parte, cuando ya la ley está escrita? Porque estábamos hablando de que la ley primero era periodo tácito, no estaba escrita. Entonces eso es hasta Abraham. Hasta Moisés. Ya. ¿Y Moisés en adelante? Claro, porque como funciona Dios, por ejemplo, se ve a través de la Sagrada Escritura. Tú lees Mateo capítulo 13, dice acá, el verso 33, hablando de nuestro Señor Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó. Ahí hay una parábola. En la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús reprende a los fariseos, le dice a la gente que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que la levadura representa una forma de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice aquí en la parábola, dice el reino de los cielos es semejante a la levadura, a la enseñanza que una mujer, la iglesia, metió en 3 medidas de harina, 3 periodos de tiempo. ¿Entendiste? Entonces, claro, la primera, tal como dijo nuestro hermano, parte ya con la creación del hombre, ¿cierto? Y llega hasta Moisés. Ahora, hubo entre Moisés, ¿no es cierto?, y el cambio, hubo un mediador, que fue
en este caso Abraham, ¿no es cierto? Después empieza con Moisés y continúa hasta el comienzo de la iglesia, y hubo un mediador, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y después hasta el tiempo del fin, y ahí nuevamente Cristo como mediador antes de entregarle el reino al Padre. Está todo ordenado. Sí, respecto del periodo Tácito, entonces queda claro ahí que la ley no estaba escrita, y hay personajes que aparecen en el relato de la Sagrada Escritura, que aparecen que cometieron alguna falta y fueron sancionados por esa falta. Entonces eso da a entender implícitamente que existía una normativa respecto, que Dios había establecido una normativa respecto del modo de hacer las cosas. Es que hay tantas cosas, perdón, interrumpa. Por ejemplo, cuando le dice a Dios a Lot, dice 2 animales limpios o sea, 7 animales limpios y 2 inmundos, no sé cómo, no me acuerdo bien. Vamos a leerlo porque ahí no nos vamos a equivocar. Génesis capítulo 7. La idea es de dónde sacó eso. Que habían animales limpios y habían animales claro. limpios. Ni siquiera preguntó qué es lo que son los animales limpios y qué son los animales. Entonces, eso por excelencia ellos lo sabían. Dice: de todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, 2 machos y su hembra. Entonces, Dios habla de limpio y inmundo, y eso no aparece en todo este periodo de la Biblia hasta llegar al monte Sinaí. Pero es que hay animales limpios y hay animales inmundos. Y ahí el versículo 5, pastor, del mismo capítulo dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Bueno, obvio. Entonces quiere decir que él tenía un conocimiento, ¿no es cierto? Había un conocimiento, y ese conocimiento, sí, esa ley la originó Dios. Dios la había revelado de otra manera. ¿Cómo la podía conocer? Ahora, bueno, el periodo ese Tácito quedó claro. Ahora vámonos al segundo periodo, que es desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. Mencionó usted ahí también, hermano, que habían 2 elementos importantes que marcan este periodo. Uno es el reglamento de culto y otro es el santuario mundano. Son los 2 elementos más relevantes de este periodo de la ley, ¿cierto? Vamos a lo que es el reglamento de culto. Cuando usted habla de reglamento de culto, hizo referencia en su estudio anterior, hablamos de los momentos en que Dios nos pide que nos reunamos. Claro. ¿Podemos ahí dar algún texto bíblico donde están todas estas citaciones y estos momentos en que tenemos que estar? Claro. Bien, Levítico capítulo 23 nos marca precisamente el cuándo nosotros debemos reunirnos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquellas serán mis solemnidades. El sábado, versículo 3, 6 días trabajarás, el 7º día de reposo será. Estas son las solemnidades de Jehová. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Y aquí empieza todo el relato del capítulo 23, de acuerdo a cuando Dios, en el fondo, en este tiempo, cita a Israel, y en el tiempo, obviamente, de nosotros, nos cita a las solemnidades, precisamente. Había el otro elemento que era precisamente en ese tiempo el qué es lo que había que llevar, y el qué es lo que había que llevar para guardar esta solemnidad lo encontramos en Números capítulo 28 y 29 justamente. Entonces ahí nosotros encontramos los dos elementos que debía presentar en ese momento el pueblo de Israel para poder presentarse delante de Dios. Entonces esos son los elementos que ocupaba precisamente Israel en ese tiempo. Ahora, por ejemplo, el problema es que la gente al sábado, a la Pascua, a todas esas cosas, ellos la intitulan como rito. Claro. Y los ritos son, ¿no es cierto?, todo lo que correspondería al santuario mundano. La prueba de la Biblia está aquí. La institución de la Pascua, en el capítulo 12 del libro del Éxodo, por ejemplo, dice: y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será
que cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito, hablando de la fiesta de la Pascua. Entonces, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Entonces, ¿qué era la Pascua? La Pascua, en primer lugar, para que fuera Pascua, no podía ser en cualquier tiempo. Por ejemplo, ahora la gente a la Semana Santa le llama Pascua, y a la Navidad también le llama Pascua. ¿Entendiste? Entonces aquí dice, aquí había un rito, y ese rito se hacía, ¿no es cierto?, el día 14 de Aviv. Si se hacía ese rito el día 20 de abril o el 15 de mayo, qué sé yo, el cuarto, el quinto, ya no correspondía a la Pascua. Entonces, ¿cuál era el rito? ¿Qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua. Entonces, está la institución de la Pascua. ¿Cuál era el rito? La víctima, el cordero. Eso es lo que dice la Biblia, no dice cordero, es la víctima. La víctima. La víctima. Entonces, los ritos lo constituyen todas las víctimas que exigía la ley de la adoración. O sea, aquí está claro, explicado. Y cuando uno va viendo Levítico, Levítico, por ejemplo, 23 enfoca, da una explicación clara sobre el ritual. O sea, solamente le da énfasis a la enseñanza. En cambio, cuando se leen los 28 y 29 de número, ahí se da más énfasis al ritual. Porque es la ley ritual. Manteniéndonos todavía en este periodo de la ley, como decía usted, que la gente considera que estas citaciones santas, estas fiestas solemnes, como le llamamos nosotros, eran ritos también, ya queda claro que no son ritos. ¿Podemos dar alguna prueba, una muestra de que el Señor Jesús estuvo guardando estas fiestas santas? Por supuesto. Bueno, particularmente cuando ya la Pascua con su ritual, ¿no es cierto? Porque el libro de Hebreos dice, el apóstol Pablo habla, dice, que eran sombras de los bienes venideros. O sea, eso significaba que llegando a la sombra, al lugar donde está el cuerpo, de ahí alinearse, ¿no es cierto? Entonces, mira lo que pasó con la Pascua. La Pascua, ¿cuál era el objeto de la Pascua? ¿En su inicio? ¿Ah? En el inicio ¿Sí? era salvar a los esclavos hebreos de la muerte. Claro. De los primogénitos. Claro, ese era el rito. Pero ¿y después de la muerte tenía que ser rito? ¿Qué dijo el Señor? Que él era el cordero porque salvaba a los ¿Pero qué esclavos. dijo él? Le doy la palabra. Ese es el punto importante. ¿Entendiste? Dice que esto haréis, dice, la muerte hasta que él venga. O sea, ahora tiene otro objetivo. Otro significado. Otro objetivo es señalarle a la sociedad la esperanza de que nosotros tenemos de su resurrección volviendo por nosotros. ¿No lo has visto? Entonces, allá la celebración tenía que ver con haber sido salvado de los egipcios. Acá, salvado del pecado y salvado de la muerte, porque heredamos la vida eterna. ¿Viste? Entonces todo fue transformado. Y las palabras las dijo el Señor Jesús. Por eso que dice que Él es el mediador de un Nuevo Testamento, el mediador, porque Él puso su sangre, su vida para nosotros. Un texto bíblico que demuestre que el santuario mundano fue lo que quedó clavado en la cruz. Hebreo 10 me parece que leyó el pastor cuando dice que está estipulado hasta el tiempo de la corrección, 9 o 10. 9, justamente. Ahí está dictaminado precisamente que todo esto iba a quedar precisamente hasta el tiempo de la corrección, por todos los lavamientos. Nuestro pastor lo leía precisamente en Hebreos 9. Hebreos 9. Vamos a buscarlo ahí. Dice, consistiendo solamente en vianda y en diversos lavamientos ordenados acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, ahí claro. Sí, exactamente. Es claro.
Claro. Por eso es importante cuando en Colosenses 2:16 el apóstol Pablo les menciona, dice, nadie nos juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta, luna nueva o de sábado, porque esto es la sombra de lo porvenir, más dice el cuerpo de Cristo. Entonces eso precisamente tira una línea precisamente a lo que Dios quería precisamente a través del apóstol demostrar que esto, lo que era precisamente el cuando Dios nos citaba a nosotros, nadie nos juzgue, decían, comida, parte de las lunas nuevas, que es lo que marca la luna nueva del principio de los meses, pues. Con eso, ¿cómo podemos calcular la Pascua? Entonces, a través de eso dice, nadie nos juzgue por eso, porque esto es la sombra de lo porvenir, le decía precisamente a la iglesia de Colosas. Entonces, eso también a nosotros nos marca también el que esta ley que estaba compuesta en dos partes, había una que ya no regía, que era todo lo que es sacrificio de animales. O sea, ya no tenía ni un sentido tras la muerte de nuestro, porque no hay sacrificio más perfecto, dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero eso, ahora hay una pregunta. ¿Cuál es la particularidad de Colosas? la particularidad. ¿Sí? No, yo lo desconozco. No, si la conoces. ¿Lo conozco? Pero tiene que relacionarla, ¿para qué sirve aquí? La particularidad era que era una iglesia gentil. Era ya. gente que no era judía y estaba guardando las fiestas y estaba siendo sojuzgada por la colectividad alrededor de ellos. Sí. Entonces Pablo, consciente de que estaban siendo molestados por guardar fiestas que no le correspondían a ellos porque no eran judíos, entonces nadie los juzgue en comida, en bebida, en parte de día de fiesta, de nocturnos o de sábado, lo cual la sombra va a provenir más el cuerpo de Cristo. ¿Qué es cuerpo? Cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia, más la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo tiene que guardar la observanza puesta por Dios. Un comentario respecto a lo que señaló durante su estudio, que normalmente el común de la gente circunscribe la ley de Dios a lo que son los 10 mandamientos. Y, o sea, si solamente respetar, o sea, reconoce los 10 mandamientos como la ley de Dios, pero sin embargo también ahí se olvida de uno de los mandamientos que está ahí, que es la observancia del día sábado. Ahora usted mencionó usted también entre los datos que hay 613 leyes que rigen la vida del pueblo de Dios. Y estas están en el ámbito de lo civil, de lo de la adoración, de lo moral, y la gente un poco desconoce todas estas cosas. ¿Por qué me sorprende a mí este relato? Porque un libro que he leído una vez también lo dijo usted en un estudio, millones y millones de personas, contiene una cantidad de información respecto de la formación del ser humano, de un plan existente para la humanidad, que es desconocido. Claro. Que es desconocido y habla de cosas tan mínimas como es el relacionarte con tu vecino, relacionarte con tu familia, relacionarte con Dios, entre los hermanos de la iglesia. Me gustaría que pudiéramos explicar un poco más de lo que es la grandeza de haber entregado todo este, yo lo llamo como un plan maestro, ¿no? Pero, de nuevo, fíjate que lo que pasa aquí en Chile se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, la ley del aborto. Entonces, aquí en el libro de números que nos voy a hallar en este minuto, vamos a tener que guardado ahí. Pero puedo hacer ya que usted tocó el tema del aborto, porque pudiera, para ser más preciso, ¿no? No es que se haya en Chile aprobado el aborto, sino que se aprobó en 3 causales específicas. Lo que sí se comenta a la gente es que esta es una puerta para que termine legalizándose el aborto como tal. Pero la ley es clara, son por 3 causales. Claro, es que no hay ninguna, no hay. Dar muerte a un niño que no ha nacido es un pecado. Es un pecado. Y se aprobó la muerte de los niños así.
Pastor Sara, ya, porque este motivo viene a conversarlo. Primero que todo, porque, por ejemplo, cuando decían las mujeres que estaban en contra de esto, ¿cierto?, que tienen el pleno derecho a protestar, porque no tienen falta, porque carecen de información. El cuerpo es mío. Claro que su cuerpo es de ella, pero resulta que lo que está dentro no es su cuerpo, es otro cuerpo. ¿Cómo no sabe entender eso? Una mujer violada. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno dice, maten a la criatura que está por nacer, que no tiene ninguna culpa. ¿Qué hace con la mujer que fue ofendida, que fue nada, absolutamente nada? O sea, se saca el pillo encima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una mujer? Sí, esta es una cuestión médica, ¿entendés tú? Después vienen todos los problemas. Hay niñas que se han vuelto locas, han atacado a sus padres por el hecho, ¿por qué permitiste que yo hiciera esta barbaridad de matar a mi hijo? ¿Pero la ley contempla apoyo? Perdón, déjame terminar la idea. Mira, por doctrina y por principio, la Iglesia considera que esto es un asesinato y te prohíbe. Nosotros no podemos defender esta causa bajo ningún punto de vista. ¿Entendés esto? Porque esto es claro. Porque aquí lo que había que aprobar era el gobierno se hace cargo de la custodia psíquica de la persona ofendida. Y no tiene por qué matar al niño. Y un lugar donde ese niño se puede desarrollar si ella no lo puede recibir. Porque a lo largo del tiempo lo va a recibir, lo va a aceptar. ¿Entendés esto? Pero así como ahora es una vergüenza esta cuestión, hay que matarlo. Pero nadie se hace cargo de la mujer. Si esa es una pena psicológica que hay por largo tiempo en su vida. ¿Entendés? Y nadie piensa en eso. El gobierno piensa en lo cómodo. Pero para lo que dice la palabra de Dios. ¿Y por qué te quiero leer la palabra de Dios? El ejemplo que sale en la palabra de Dios, que no lo tengo en mano, pero está en el libro de Números, cualquiera lo va a encontrar, 2 personas pelean. Y cuando 2 personas pelean, dice, si por alguna razón, ¿no es cierto? Por alguna razón 2 hombres pelean y pasan a herir a la mujer, ¿no es cierto? Y la mujer, ¿qué haría? Tiene que hacerse cargo el ofensor de eso, ¿entendés? Pero si en alguna ocasión, por ejemplo, el golpe que por alguna razón le llega a la mujer mata al niño que está, pierde a su niño ella, el hombre paga con su vida. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios. Entonces, dar muerte es una... Pero ¿cómo digamos, los congresistas cristianos no saben eso? ¿No saben eso? Que la culpabilidad de la muerte del feto es un castigo. O es un castigo de parte de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar o para aceptar bajo cualquier subterfugio? Es una cosa correcta. Ahora, por ejemplo, la inviabilidad del feto, esa es una cosa, no es la primera vez. Hay un montón de ejemplos en el mundo que le han dicho, mira, un niño que no tenía ni cerebro, no tenía posibilidad de cerebro, vivió hasta los 7 años. Y sus padres no quisieron abortar, su madre no quiso abortar, su padre aceptó la idea de la mamá y murió esa criatura a 7 años. ¿Y qué dice la Biblia de esos niños? Dice que esos niños, cuando usted lee el profeta Isaías, dice que cuando llegue el momento del milenio, ellos van a ser bendecidos de Dios. Los sordos mudos, los enfermos mentales, todos tienen una oportunidad, porque Dios es el Dios de la vida. ¿Quiénes somos nosotros? Esa es la situación. Entonces no hay ninguna razón, la Iglesia no acepta ninguna razón que tenga que ver con el hecho de estar en la razón. Sí, solo quiero establecer ahí un punto que tiene que ver con un poco más saliéndose del problema puntual, mirando desde fuera. Por muchas leyes que hayan, que se acepte a nivel de país o a nivel de sociedad, siempre la decisión va a estar en manos de la persona. Por eso es importante cuán informado esté uno respecto de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. O sea, porque a mí me pueden inventar, puede el Estado inclusive declarar el aborto libre, pero yo tengo el libre albedrío de elegir lo que voy a hacer y yo por principio no lo voy a hacer. Entonces
¿Cuál es lo que debe quedar claro? Es cuál es la visión que el individuo tiene respecto de la religión, respecto de cuán comprometido está con lo que dice la Biblia al respecto. Hermana, hay un tema que es relevante igual. Yo escuchaba a nuestro pastor aquí hablar sobre la situación del aborto. El gobierno fue astuto. ¿Por qué el gobierno fue astuto? Porque el problema radicaba dónde se generaba la vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Dijo, bueno, vamos, la vida, dijo, va a empezar a contar, dijo, desde el momento en que nace el bebé, se corta el cordón umbilical, el bebé puede respirar en este caso, y entonces ya es una criatura protegida, porque aquí se fueron por la situación de que el país a través de su carta magna protege la vida. Entonces, pero la Biblia a nosotros no nos habla, en este momento no puedo acordar el pasaje cuando dice que Dios nos conocía a través de la formación de nuestros propios riñones. Entonces, incluso más antes, dice, del momento de la concepción de la vida, ya desde el momento de la procreación en sí, ya está determinada, claro, predestinada la situación de que ya hay vida. Entonces, que le quieran buscar una vuelta por fuera, sabiendo que la vida precisamente nace de la unión del esperma con el óvulo. Pero Ariel, si yo concuerdo con eso, el tema es el siguiente. El tema es que si ya hemos visto a través de todos estos programas que nosotros hemos podido estar conversando con nuestros televidentes, se han ido cambiando los designios que Dios estableció en las Sagradas Escrituras. Por tanto, lo de hoy no me sorprende tampoco, porque así como se cambia la Biblia, se están cambiando las leyes. Pero ¿qué es lo relevante? Lo relevante es que cada persona que se dice que es hijo de Dios debe tener claridad respecto de lo que quiere Dios de uno. O sea, da lo mismo las leyes, porque si ya esto, yo siento que la sociedad está en decadencia, por tanto quizás que otras cosas se van a aprobar, pero aquí lo importante es los principios, los conocimientos, la formación que tienen los hijos de Dios respecto a lo que Dios quiere que uno sea. Bueno, A eso voy yo. Entonces, sí. No me preocupa particularmente, porque además eso está escrito que va a suceder así, no me preocupa particularmente lo que esté sucediendo afuera, sino más bien cómo nosotros, que tenemos que estar en esta sociedad, nosotros seguimos manteniendo los principios que Dios estableció para nosotros. Claro, hay otra cosa que no tenemos que olvidarla. Primero que todo, el Congreso, ¿cierto?, tiene que ver la situación del pueblo, del país. ¿Y dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde vamos a llegar con esto de consentir, ¿no es cierto? Y las iglesias tienen que hablar, los pastores tienen que enseñar, los sacerdotes tienen que decirlo a sus miembros de la iglesia, y después cada cual va a pagar su pecado, naturalmente, ¿no es cierto? Pero es que la cosa, la iglesia no se puede quedar callada. La iglesia tiene que tener una posición. Si la iglesia no es un lugarcito para que se escondan los bailes, ¿entendés? Porque no tienen, no, vosotros sois la luz del mundo, es el principio de Dios, y la luz del mundo tiene que alumbrar cuando llega el momento. Estas cosas todas van a venir sobre nosotros, ¿entendés? Cuando dice, mira, es que como es una comparación así, no están los versos, pero la Biblia está escrita, cuando dice el profeta Isaías, por estas cosas, dice, la tierra ya no germina los frutos que por estas cosas las aguas fueron contaminadas, ¿entendés? Y el principio es por la transgresión de los principios de Dios, ¿cierto? Y la vida es un principio inalineable de Dios. Entonces no podemos nosotros, cuando cita, por ejemplo, cuando Dios le habla a David y le dice, yo te conocí, esto allá en el principio. Entonces, tú dijiste un término que yo no hay incorrecto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que el momento, ¿no es cierto?, de la relación humana, ¿no es cierto?, y que ya explotó la vida ahí, en ese momento se cuenta, ¿entendés? No cuando el género empieza o no empieza a hacer, porque acá dice, no, que aquí es el óvulo recién, no es vida. No, la Biblia dice que es vida. Entonces nosotros no podemos decirlo de otra manera, ¿entendés? Cuando tú lees el libro de la generación, por ejemplo, en los 6 primeros capítulos del Génesis, te das cuenta que son desde el momento en que fueron engendrados, desde contado.
Entonces, ¿en qué quedaron los cristianos? ¿En qué quedaron los cristianos? ¿En qué quedó el Papa que no habla de esas cosas? El Monseñor Esati, que siempre habla, ¿por qué no habla de esas cosas públicamente? Los grandes pastores de las iglesias, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no van a las radios, contratan un programa y hablan? ¿No es cierto? ¿Y por qué no le ordenan a su gente la verdad? Eso es lo que nosotros protestamos como iglesia. Parece que nos fuimos para otro tema. Vamos a hacer una breve pausa. Pero es parte de la ley. Sí, es parte de la ley, sin duda. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a escuchar una hermosa alabanza y ya estamos de vuelta para seguir con esta interesante conversación. Ya estamos de vuelta para continuar este programa especial de preguntas. Estábamos hablando de lo que es la ley de Dios, sus 3 periodos. Más bien recordándonos del estudio que usted realizó el sábado anterior. Entre esos también usted hizo alusión respecto de la gracia, porque ya estamos hablando del 3er periodo de la ley, el Señor Jesús murió. Y se basan algunas iglesias en decir que todo quedó clavado en la cruz. Por lo tanto, no importa que pequemos, porque por gracia somos salvos. Entonces, me gustaría que pudiéramos entrar ahí a explicar qué es la gracia, qué significa para nosotros y qué efectivamente significa esto, y no que inventemos principios a través de lo que la gente cree. No, yo creo que la definición de la gracia está clara. El problema es cómo la utiliza la gente, ¿no? Porque aquí el mundo protestante principalmente, ¿no es cierto?, estima que la gracia es, digamos, el perdón de los pecados para toda la vida de la persona, ya sea pecado pasado y de aquí para adelante. O sea, ya no hay necesidad de... Y no es lo que dice la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura dice aquí, dice, siendo justificado gratuitamente por tu gracia. O sea, ¿cuál es la gracia? La gracia es que nosotros ahora no tenemos que presentar nada para que sean perdonados los pecados. Pero ¿por qué? Por una única vez. Pero ¿por qué no tenemos que presentar nada? Porque ya la gran presentación la hizo nuestro Señor Jesucristo al morir. Y luego dice el verso, dice, siendo justificado gratuitamente por la gracia, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención?
para que lo entendamos. La limpieza, la purificación, la De los liberación pecados. de los pecados. ¿A través de qué? A través de la muerte del Señor Jesucristo, de su sangre. No. Pues, pero la simbología. ¿Cómo yo me apropio? ¿Cómo yo manifiesto que soy redimido y justificado delante de Dios? A través del bautismo. A través del bautismo. ¿Y qué dice la Biblia del bautismo? Efesios 4:5. Un Señor, Una fe, un un bautismo. bautismo. Entonces el bautismo sirve para la redención. Hay una sola redención. Entonces por eso que la Biblia después dice acá, dice el verso 25 de Romanos capítulo 3, al cual, refiriéndose a Cristo, Dios el Padre ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para la manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, está clara que la gracia es el perdón de Dios gratuito, porque cuando una persona se acoge a una religión, cualquiera que sea, se acoge porque se da cuenta de que necesita a Dios, y cuando llega a la iglesia se le va a manifestar de su forma de vida. ¿Pero qué se le habla? Que tú eras borracho, que tú ibas a fiestas, que tú fumabas, que le pegabas a tu mujer, todas esas cosas que indudablemente son pecados, pero no es lo trascendental de la ruptura de la relación del hombre con Dios. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué Dios hace eso? Porque definitivamente, si tú no tienes conocimiento, ¿cómo te van a...? ¿Entendés? Esa es la gracia. Esa es la gracia. Se considera que uno no tiene un conocimiento absoluto de la ley. Entonces ahora viene el conocimiento absoluto de la ley. Y eso es lo que ahora no pasa. No pasa. Ahora las personas llegan a la iglesia y se bautizan incluso, pero no llegan a un conocimiento de la verdad. La verdad es una cosa limitada para la sociedad. Ahora, eso es la gracia. Claro, que está limitada a cosas universales como es no matar, no robar, pero toda esta otra parte que hablamos de del segundo periodo de la ley, que es el reglamento de culto, la adoración, la doctrina de la adoración, la forma de adorar, y la también, forma de conducta. Claro, claro. Entonces, Porque ya no basta con que yo haga algo, sino que también si mi pensamiento, o sea, es mucho más allá. Eso. No ahora, porque me vea el vecino hacer algo mal, no, sino que yo también. es tu relación con Dios. Claro. Pero por eso que la gente habla del imperio de la gracia, del imperio de la fe, como que es una cosa de que... Y aquí hay un principio, dice, porque uno es Dios, el cual puede justificar por la fe la circuncisión, puede hacernos hijos no siendo hijos, porque la circuncisión, por eso que en el estudio que tuviste, se hablaba, por ejemplo, de los judíos, que los judíos podían tolerar ahora que ya, cuando tú lees, por ejemplo, Hechos 7, dice que habían incluso sacerdotes que se convirtieron a la iglesia del nuevo pacto. Entonces, para ellos era comprensible porque que ya que no hubieran más sacerdotes, que ya no se hicieran más sacrificios, porque ellos mejor que nadie sabían qué estaba pasando con los sacrificios, ¿entendés? Claro. Entonces, pero para ellos era imperdonable que no se circuncidaran las personas. Por eso, ¿cómo era el asunto? Bueno, precisamente ahí en la carta a los Gálatas ellos tenían esa, ¿cómo se llama esto? Esa contienda que tenían, que habían salido desde Jerusalén algunos judíos enviados por Jacob, pero estos judíos, Jacob. sí, justamente enviados por el líder de la iglesia que era Jacob, estos fueron a Galacia en el fondo con esa situación de que ellos pudieran estos judíos, hacer entender a los gentiles en ese momento que el único método para que ellos pudieran entrar era a través de la circuncisión. Entonces Pablo por eso también sale repitiendo a Pedro y también les habla a ellos precisamente en Gálatas cuando dice que ellos no fueron llamados tan solo por la situación de la ley, sino por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esos fueron los parámetros que Pablo midió para poder ver esta contienda, o sea, esta relación que se generaba, porque era difícil sacar ese pensamiento, como dice nuestro pastor, de ese momento ahí que está sucediendo. Pero en todo caso hay que hacer una salvedad de que las personas que venían de la iglesia central de Jerusalén no traían esa orden.
Ah, claro, justamente. Esa era Sí. la cuestión De ellos, claro, justamente. Sí. Pero habría sido contradictorio que Jacob, los hermanos de Jesús, Sí. no entendiera y tuviera cargo de la iglesia y no entendiera lo que era la verdad. Él entendía lo que era la verdad. Pero eso fue una conducta de ellos, una posición de ellos. Y lo peor de todo, por ejemplo, es que Pedro, que había tenido la revelación del lienzo, ¿no es cierto? Y la que entendió muy bien ahora que los gentiles no éramos inmundos para Dios, se empezaron a hacer el leso cuando llegaron los hermanos y ya no quería tanto a los gentiles como cuando estaba solamente. Claro. Ahí se generan los problemas. Uno pasa hoy en día también con los pastores y ministros que le ponen más, o en este caso le quitan de la Sagrada Escritura Lógico. para hacer la doctrina a su propia manera. Claro, miren lo que dice aquí, por ejemplo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los que se circuncidaron en aquel entonces, ¿no es cierto? Y los circuncidará por intermedio de la fe, ¿no es cierto? A los que no somos circuncidados en la carne, creyendo ahora en el bautismo. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Bueno, ¿y por qué los pastores están ahora deshaciendo la ley? O sea, ¿entendés? Porque no tienen conocimiento de que la ley tiene una forma, ¿no? Que era el reglamento de culto, y otra forma que era la ley del santuario mundano. Y lo que quedó clavado en la cruz fueron las leyes del santuario mundano. ¿Entendés? Porque llevaban consigo, ¿no es cierto?, la remisión de los pecados, innecesaria ahora cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora es la sangre de Cristo la que nos remite a través del bautismo. Esas son las cosas que Ahora, sí, y en el futuro, mi pregunta es, porque llegamos hasta el tercer periodo del Señor Jesucristo, hasta el fin, ¿sí? y después, ¿Después qué? ¿qué pasa con estas leyes? ¿Qué pasa con la ley de Dios? Bueno, la palabra dice que las leyes son eternas. De cierto os digo que no beberé más de esta copa hasta que lo haga con vosotros en el reino. O sea, allí van a estar. Ahí van a estar las leyes de Dios. Y cuando tú lees, por ejemplo, Zacarías capítulo 12, ya está establecido el reino de Dios, dice, y los que no vinieron en guerra contra Jerusalén, estamos en el Armagedón, subirán de año en año a celebrar De mes a mes la fiesta de la caña. Entonces van a seguir ahí. No sé hasta cuándo y no sé con qué carácter, porque así como por ejemplo la Pascua partió caracterizando la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Nosotros ahora no estamos en esa Pascua, nosotros estamos en la Pascua de la redención de nuestro Dios. No sé qué va a ser allá. No, la Biblia no nos da más información de eso, lo que nos da es hasta ahí nomás. Entonces, Esa parte de la ley continúa. También voy por otro lado, las otras leyes, estas que rigen a la sociedad, ellas no van a ser necesarias porque dice que la paga del pecado es muerte, el pecado lo vislumbra la ley que se hizo, ¿ya? Entonces, no, como le digo, en el mundo de mañana, en el futuro, el reinado con Dios, en la eternidad, no va a existir el pecado. No existir el pecado. Lo cual no quiere decir que no exista alguna ley. Porque si dice, viviendo, no estando la humanidad presente, Satanás se descalifica delante de Dios. O sea, quiere decir que como seres espirituales ellos tienen una forma de ley. Entonces nosotros iremos a tener alguna forma de ley si llegamos a esa instancia. No podemos. Nosotros lo único que tenemos que saber es que la gente que logre llegar y ahora, imagínate lo que dice la palabra, reinar con Dios. ¿Qué quiere decir reinar? Gobernar. O sea, no sé qué forma de vida va a haber allá. Por ahora me interesa llegar allá. Nada más, no quiero meter más en esto. Sé que no voy a ser un angelito gordo tocando el violín, qué sé yo, no voy a hacer eso.
Sí, hay gente que se preocupa mucho de lo que va a pasar a futuro, descuidando cómo vive en el presente. Claro, mucha gente se entusiasma con esto de las profecías, que ir a hacer esto, y le dan la mayor importancia a ese aspecto de lo que es la religión. Sin embargo, descuidan su vida diaria, la forma de presentarse delante de Dios cada día, y que Dios lo considere a uno cada día también. Bueno, mira, el milenio no es la eternidad. El milenio es un modo de vida. Es un periodo de tiempo. Y es un modo de vida a la manera que Dios quiere que seamos ahora. Y que no lo logramos. Y ahí lo vamos a lograr. Por eso que cuando termine ese periodo, ahí va a estar la resurrección de la gente que nos resucitó en la primera resurrección, y se van a dar cuenta que este mundo en el tiempo de ellos pudo haber sido otra cosa, pero ellos no quisieron, o nosotros no quisimos, y yo voy a estar al otro lado del margen, ¿no es cierto? Que era más de lo que yo creo ahora. Yo tengo que hacer más por mí de lo que yo creo ahora, y ahí me voy a dar cuenta, y ahí voy a tener que tomar una determinación, porque ahora hasta suelto a Satanás y va a seguir con la tontera. A seguir con la lecerita de ser él el gran gobernador del mundo. Entonces ahí voy a tener que definir, yo si resucito en la segunda resurrección, ¿a qué lado voy a ir? Yo sé dónde voy a ir. Sí, me quiero aprender ahora para sacar. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que nos enseña la Biblia. Y ahí ya va a empezar otra cosa. Ahí va a empezar el periodo de la eternidad. No hay mucha información en las Sagradas Escrituras, y no tiene por qué verla. Y la gran preocupación nuestra es ahora. Llegar allá. Claro. Eso los patrones, ahora los jefes, lo han aprendido muy bien. No le quieren decir el sueldo a uno hasta verlo como uno funciona primero. Después dicen, esto tenemos que hacer. Y ahí incluso tiene derecho uno a pedir más o te dejo recibir con vergüenza lo primero. Pero nunca saludamos nada. Bien, podríamos estar hablando horas respecto de algún tema de la Sagrada Escritura. Esperamos que en el transcurso de este programa se hayan aclarado dudas, conceptos, principios, porque la Biblia contiene una gran cantidad de enseñanzas y uno no podría en 45 minutos explicar con claridad cada uno. Pero esperamos que a través de estas preguntas usted pueda quedarle en sus hogares más claro respecto de lo que es el tema de la ley. ¿Comenzamos a despedirnos, pastor? Sí, cómo no. Agregar a lo tuyo el hecho de que la iglesia tiene la página y se puede consultar, se puede escribir en la página y nosotros vamos a contestar en lo que podamos, ¿no es cierto?, respecto a las preguntas que nos hagan. Y también tenemos acá este programa, ¿no es cierto?, del cual podemos recibir preguntas, ¿no es cierto?, a través del teléfono o entregar preguntas acá en el canal, Sí, claro. y nosotros vamos a responder, para eso estamos. Y si quieren conversar con nosotros también, hoy día nos estamos dando una dirección concreta de nuestra iglesia, pero tenemos programado, por ejemplo, ya en un par de semanas más, estamos arreglando el local por situaciones particulares y vamos a estar entregando la dirección para que puedan ir allá y conversar. También vamos a tener un lugar acá donde, si hay personas interesadas en juntarse con nosotros a conversar de la Sagrada Escritura el día sábado, también lo vamos a querer hacer. Así que es cosa del interés de la persona. Entonces nosotros estamos dispuestos, mediante la ayuda de Dios. Que el Señor te bendiga. Hermano Ariel, ¿nos despedimos? Bueno, esperando que podamos encontrarnos el próximo sábado en este canal por la misericordia de nuestro Dios, y que todo lo que hemos vivido en esta pequeña hora de programa haya servido de edificación, de argumento, de enseñanza. Bueno, usted póngale el nombre que usted le estime más conveniente. Solo queremos tratar de transmitir una verdad que fue transmitida hace muchos años, y que Nehemías dijo alguna vez que sobre ese monte Sinaí que descendió se entregaron leyes justas y mandamientos buenos. Que el Dios te bendiga.
Amén. Así es, entonces ya estamos llegando al final de nuestro programa. Le invitamos, como decía nuestro pastor, a visitar nuestra página web www.idnp.cl. Ahí encontrará interesantes estudios que puede usted bajar y poder estudiarlos en su casa. Por nuestra parte, esperamos que tenga una muy buena semana y nos encontramos nuevamente el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.